Bueno, bien. Hoy vamos a ver un poco algo de generalidades para ubicarnos nomás y aclarar algunas cosas con respecto a lo que el tema de hoy, enfermedades metabólicas y carenciales. Eh, en la bibliografía van a encontrar que siempre se habló de enfermedades carenciales, después metabólicas y carenciales. Y un poco, bueno, por eso en el programa lo pusimos así también, porque eh, todavía en la bibliografía, en muchas bibliografías se maneja así. ¿De dónde viene el tema y posiblemente la confusión? Bueno, ya desde hace unos cuantos años, con el mejoramiento genético y el mejoramiento en la nutrición, se ha cambiado un poco el concepto, tal vez principalmente para los rumiantes. Los rumiantes, a diferencia de tal vez las otras especies, son principalmente de una activa producción. Más allá de que, por supuesto, en el momento de la reproducción todos tienen algún cambio durante la gestación, el parto y la producción de leche. Pero el bovino, principalmente de producción de leche, hoy en día se ha seleccionado tanto y produce un volumen de leche que tal vez no nos esperábamos, más el mejoramiento de la nutrición. Entonces han cambiado mucho los conceptos de lo que era una enfermedad carencial. Entonces la empezaron a llamar enfermedades metabólicas o enfermedades de la producción. Otros colegas también la llaman tecnopatía, porque a raíz de la vaca de tambo es en cierta forma una vaca artificial por selección y produce un volumen de leche que es más que suficiente para su ternero, por lo tanto se usa justamente para aumentar los volúmenes con la menor cantidad de vacas posible. No es solo la mejora genética, sino por supuesto el mejoramiento en la nutrición. Y dentro de eso apareció, bueno, el problema de muchas enfermedades que en algún aspecto algo se conocían, pero eran infrecuentes. En cambio, con los cambios de producción y de modelos de producción y el confinamiento, ha traído aparejado una exacerbación de estas enfermedades. Entonces, por eso, algunos autores han analizado que son enfermedades que afectan principalmente el metabolismo, y la carencia en realidad no siempre es absoluta, sino que por ahí es relativa dependiendo de la exigencia en la producción. Una de las definiciones que algunos autores manejan es que la enfermedad metabólica es una alteración o desarreglo del medio interno provocado por desequilibrios en metabolitos o sustancias claves del organismo. Si vamos a esta definición, en realidad sí es cierto que muchos metabolitos son claves y casi nunca fueron demasiado preocupantes, hasta que se cambiaron esos sistemas de producción. Y se refiere en general a todos, hidratos de carbono, proteínas, grasas, pero bueno, en este capítulo vamos a mirar un poco lo que son las vitaminas y los minerales. Las enfermedades metabólicas se traducen principalmente en la dificultad para que el animal se adapte a las demandas metabólicas impuestas por ese elevado nivel de producción que se le ha exigido a los animales.
asociado a esa incorrecta alimentación. Esto en cierta forma ha tratado de ir solucionándose, pero es muy difícil adaptar una buena alimentación cuando hablamos de enfermedades de problemas de rodeo y de producción de muchos animales al mismo tiempo. Por eso un poco lo separo de los animales de compañía o de la producción muy individual, porque cuando manejamos muchos animales al mismo tiempo y tratamos de simplificar la nutrición, siempre en algún error se va a caer. Eh, el, a veces, por ejemplo, lo llevo un poco a tambo, por supuesto que también ocurre en producción de cría, pero lo llevo un poco a tambo porque es un animal mucho más exigente, al que se le exige mucho más. Y por lo tanto es donde más se pueden manifestar algunas de estas enfermedades metabólicas. En un momento determinado, en un tambo, uno puede ir y están ordeñando muchas vacas y esas vacas van a estar dentro de los primeros días de parida, primer, segundo, tercer mes, incluso producen una lactación durante más o menos 9 meses o más, dependiendo mucho de si se preñaron o no se preñaron. Por lo tanto, van a estar lactando en un pico de lactancia, después se van a preñar, va a empezar a caer su curva, después si se preñaron van a estar gestando hasta que se la seque, que más o menos puede pasar hasta los 7 meses de gestación, que se la seca. Por lo tanto, vamos viendo que hay mucha variación en, en el estado fisiológico de esos animales y la alimentación en muchos casos es única. Por lo tanto, siempre algún desequilibrio se va a producir. Y hay mucha variabilidad genética y con la misma alimentación a veces la eficiencia de conversión es distinta. Después vamos a ir aclarando algunas otras cosas que se han agregado. Bien, las deficiencias minerales subclínicas, esto sí tenemos que tenerlo muy en cuenta, después vamos a volver a esto, son las más graves y en realidad es a lo que se tiene que evitar, ya que aunque sean, yo pondría un poco entre comillas, a veces subclínicas, conducen a muchas pérdidas económicas durante largos periodos de tiempo. Así que ahí es donde vamos a tener que detectar y después vamos a hacer una clasificación y vamos a ver qué es lo que se puede llegar a hacer. Es decir, para el productor deben pasar seguramente desapercibido algunos estados de enfermedad que clínicamente no se ven. Pero bueno, hay algunos valores que uno podría ir determinando con la experiencia y a veces para lo que es subclínico para algunos, para otros ya puede ser clínico. Bien, ¿cómo se pueden manifestar cuando ya estas enfermedades metabólicas son clínicas? De muchas maneras, acá hay una lista, puede ser algunas más, pero fíjense que muchos de los signos que aparecen de rodeo en la mayoría de los casos son comunes a otras enfermedades. Bajo porcentaje de aparición, de preñez y de aparición, mayor número de servicios por concepción, aborto, baja producción de leche. Algunos de estos son difíciles de detectar, principalmente cuando hablamos de promedios. Hoy en día ya hay algunos sistemas de software que algunos tambos han podido implementar, donde se mide en cada ordeña la producción de leche de cada animal, incluso de acuerdo a esa producción de leche, hay una máquina que le puede dar la cantidad de alimento adecuada para ese animal. Pero bueno, no está al alcance de todos los establecimientos. Incluso esos software
detectan si la vaca está en celo o no está en celo, y si la vaca está enferma o no está enferma de acuerdo a los movimientos ruminales. Pero fíjense que hay muchos signos de rodeo, algunos individual, pero complejos a veces para poder llegar a su etiología. Dentro de las funciones, por ejemplo, de algunos minerales, esto por ahí ya ustedes han visto algo, pero muchos son componentes del esqueleto, calcio, fósforo, magnesio, con respecto a los huesos, a los flúor, componentes de tejidos blandos y líquidos corporales, la función celular, incluso el calcio tiene una función hasta celular, se denomina segundo mensajero, aunque sea en menores cantidades, pero es cofactor incluso muchas enzimas y de hormonas, ¿sí? Y algunos componentes de activación de la microflora. Es muy importante en el caso de los rumiantes que muchos minerales son necesarios para que los microorganismos del rumen puedan digerir, ¿sí?, los componentes de la nutrición con que se los alimenta. Bien, como para repasar, los divide en macroelementos y microelementos, o macroelementos se los llama también elementos mayores. Lo importante es que tienen concentraciones más bien altas, y se los va a relacionar siempre en la materia seca en gramos por kilo, en porcentaje. Estos son los que se llaman macroelementos: calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre. Obviamente todos los tenemos presentes, y son los que se necesitan en mayor cantidad con respecto a otros, que es lo que llaman microelementos, oligoelementos, y algunos los llaman elementos traza, pero otras bibliografías, los que están acá en verde, por ejemplo, los que están en menos concentración, son los que denominan elementos traza, pero bueno, algunos los unifican en todos estos. Y bueno, algunos hemos hablado, o por ahí los hemos nombrado cuando hablamos de anemia, o algunas otras enfermedades, por ahí lo hemos ido nombrando. Y estos sí se nombran en partes por millón, cuando algunos que tienen muy los traza puede ser partes por billón, o en miligramos de materia seca. Acá, como para resumir, macro, micro, y algunos ya lo denominan como traza, miligramos, microgramos. Fíjense cómo cambia, van en muy pocas cantidades. En general, en muchos casos, los elementos, los microminerales, por ahí pueden ser no tan frecuentes sus carencias, excepto en algunas zonas, pero varía mucho. Ya vamos a ir viendo por qué puede ser que varíe mucho. Bueno, acá simplemente como un resumen de qué es lo que puede estar produciendo cada uno de ellos. A mí me aparece un cartelito, no sé si a ustedes les aparece, pero me molesta y está en el medio de la presentación. Por No supuesto, aparece siempre. sí, por ahí se va, por ahí aparece, depende cuando se agrega algo. Algunos elementos los tenemos bien vistos, conocidos: el calcio, el cobre, por ejemplo. Fíjense todos los signos que puede llegar a producir el cobre, por la cantidad de funciones que tiene como cofactor enzimático, ¿no?, principalmente. Pero la mayoría de los microminerales son cofactores enzimáticos. Algunos de ellos, acá también habla de algún exceso. Por ejemplo, el flúor tiene funciones necesarias en los huesos, pero si hay exceso, produce también algunas otras alteraciones. Muchos de estos en exceso producen el cobre. El cobre es necesario, pero también si nos pasamos de dosis, cuando se suministra principalmente inyectable, podemos provocar
una intoxicación muy grave, incluso con la muerte de los animales. Bien, dentro de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la biodisponibilidad, es decir, todo lo que se ingiere con la alimentación no se va a absorber en su totalidad, se va a absorber una parte. Por lo tanto, como definición general de biodisponibilidad es la proporción de nutrientes ingeridos que puede ser digerido, absorbido, metabolizado o en definitiva utilizado por el organismo por los fines que le son propios para cada uno de ellos. Y esto es muy importante porque hay muchas variaciones o muchas causas que pueden cambiar la biodisponibilidad. Algunas especies pueden absorber o es necesario algunos elementos más que otras. A veces se me ocurre, saliendo un poco de lo que es vitamina y mineral, en los aminoácidos, para los monogástricos algunos son esenciales y para los rumiantes algunos se los denomina limitantes, ácido graso también. ¿Por qué? Porque a veces lo pueden producir en cierta forma. Por ejemplo, también la vitamina B, los monogástricos es necesario que la consuman con el alimento, mientras que los rumiantes tienen la capacidad en el rumen de poder producirla. Entonces, por eso hay variaciones. Algunas razas también puede haber diferencias cuando veamos la hipocalcemia, que no es una carencia en sí, después ya vamos a aclararlo. Por ejemplo, hay algunas razas que son mucho más sensibles a la falta de calcio que otras. La edad es muy importante, los animales, si están en crecimiento o no. Acá podemos hablar de cualquier especie, si vamos, por ejemplo, al calcio, al fósforo, a la vitamina D. Los animales en crecimiento pueden tener desde raquitismo, y otras alteraciones en la calcificación de los huesos que puede afectarlos en su desarrollo. El hiperparatiroidismo, el otro día nombramos algo del hiperparatiroidismo, la importancia que tenían en los caballos, ¿no? El estado fisiológico varía muchísimo. Hay momentos que incluso por la secreción de algunas hormonas en determinados momentos que pueden ser más importantes y puede favorecer la absorción de algunos elementos. Por ejemplo, el calcio puede ser favorecido por la secreción, está muy bien regulado por la calcitonina, la paratormona y la vitamina D. Por lo tanto, en algunos estados fisiológicos puede mejorar su biodisponibilidad. También el estado nutricional de cada animal y las condiciones ambientales que van a influir mucho, principalmente en el caso de que haya muchas lluvias o sequías. A veces varía la concentración de los minerales y de las vitaminas en los alimentos. Por ejemplo, en momentos de mucha lluvia, a veces las leguminosas absorben mucho molibdeno del piso y eso evita de los suelos y evita que se absorba el cobre, o el cobre puede llegar a estar utilizado. Así que, por un lado, aumenta el molibdeno, que también es un microelemento que a veces es necesario, pero disminuye la biodisponibilidad del cobre. Hay otros factores vinculados a la fuente, si es mineral, si es orgánica, cada uno tiene sus variaciones, y las interacciones, la más conocida es la de cobre con molibdeno y sulfatos, pero también hay otras sustancias como el zinc, el hierro, que pueden competir con la absorción del cobre. Los fitatos, que hasta cierta forma hoy en día se considera que son necesarios, pero cuando hay mucha cantidad de fitatos
en las raciones que tienen mucha fibra, a veces se inhibe la absorción de algunos de los elementos, ¿no? Y por supuesto la cantidad consumida, ¿no? Esta cantidad consumida puede estar, estas tres cosas están muy interrelacionadas, ¿no? Las interacciones entre los minerales y a veces decimos, bueno, lo ponemos en tanto porcentaje, en tantos gramos de materia por kilo de materia seca, y le estamos dando la cantidad adecuada. Pero hay interacciones que van a hacer que esa cantidad no llegue a estar biodisponible. ¿Mm? Y acá una cosa importante que debemos tener en cuenta, tanto lo está más relacionado para los minerales que para las vitaminas, pero es más o menos lo mismo. Porque hay algunas vitaminas que sí tienen esta fase de estas cuatro fases. Uy, perdón. La presentación clínica de la carencia, es decir, la presentación de las carencias tienen cuatro fases. La de depresión, una de deficiencia, la de disfunción o subclínica y la fase clínica. En muchos minerales, algunos autores hablan que cuando aparece la fase clínica es porque la carencia termina siendo muy importante y realmente se podría haber previsto. Por eso debemos entender o saber que están estas cuatro fases, y las dos primeras de depresión y de deficiencia son importantes detectarlas, porque ya, como dijimos hoy, cuando llegamos a la deficiencia subclínica, se está perdiendo producción de alguna u otra manera. Las vamos a ir describiendo a cada una. Las puse como definición para que quede claro y no se la olviden. La fase de depleción es cuando los requerimientos netos de un determinado elemento esencial son superiores a la absorción neta de ese elemento a nivel intestinal. Generalmente no se altera su concentración plasmática. Esto varía mucho con algunos minerales, principalmente porque algunos no tienen un lugar de depósito en el organismo. El calcio, por ejemplo, tiene un lugar de depósito y está muy bien regulado a razón por la calcitonina, la paratormona, la vitamina D. El magnesio, por ejemplo, no tiene un órgano de reserva específico, a pesar de que el hueso tiene cantidades importantes de magnesio, pero no tiene una hormona que lo regule de por sí. Sí se libera o se deposita en cierta forma cuando la paratormona, a raíz del calcio, está activa, o la calcitonina. Entonces, algunos elementos pueden manifestar antes la carencia y otros no tanto, porque tienen una reserva a la cual se recurre cuando está en esta etapa de depleción. Es decir, cuando es necesario, cuando se absorbe determinada cantidad, pero el requerimiento metabólico en ese momento es mayor, ahí estamos en la fase de depleción. Bien. La fase de deficiencia es cuando la carencia en la dieta persiste por más tiempo. Hay alguien que puede manejar algo y me está haciendo algunas rayitas, no sé por qué me aparecen unas rayas en la pantalla. Y está marcado porque ya se empiezan a alterar algunos indicadores que en algunos casos no son muy fáciles de determinar. De cualquier manera, podemos llegar en algunas carencias importantes a determinar hacer algunas determinaciones en sangre u órganos y poder detectar esta fase de deficiencia a tiempo y no llegar a la siguiente fase, que ya es la que dijimos en que había una pérdida de alguna u otra manera, que es la fase de disfunción o subclínica.
donde los minerales van a disminuir, pero sin llegar a cambios en las funciones que manifiesten como enfermedad clínica, sino que no lo vemos bien evidente. Y ya para diagnosticarlo necesitamos recurrir al laboratorio. En esta fase de enfermedad carencial es la más importante, como les decía hace un ratito, y hay algunas manifestaciones inespecíficas que deberían llamar a veces la atención. Las vacas no se preñan. El ternero nació muy chiquito. El peso al destete es también muy bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Son disminuciones en la producción y no como un signo clínico evidente. Mientras que la fase clínica ya se instala como signos clínicos bien manifiestos. Es generalmente la fase en la que nos suelen llamar para resolver un problema. Y bueno, tenemos que actuar en consecuencia sobre los animales afectados, pero como hablamos de enfermedades, en este caso de los rumiantes de rodeo, o pueden ser cerdos, ovinos, etcétera, y cabras, debemos después ir y mirar y diagnosticar. Sí. Alejandro, ahí en el chat hay una pregunta de Alejandro, un tocayo. En el caso de depresión, ¿la única manera es parenteral para suministrarlo? Pregunta. Después vemos el tema del suministro. Va a depender de cada elemento. Lo ideal, en general, como en líneas generales, todo lo que es macroelemento, la solución siempre es por boca. Con algunas excepciones cuando aparecen enfermedades agudas como la hipocalcemia, la hipomagnesemia, la hipofosfatemia, que ya las vamos a ver. Pero si no, siempre macroelementos es por boca. La cantidad que se tiene que suministrar es imposible darlas inyectables. A pesar de que a nivel de laboratorio hay muchos productos que promocionan a los macroelementos para darlo en forma inyectable como preventivo. No sirve. Directamente se puede decir que no sirve. Porque la cantidad que necesita por día es imposible de suministrarla inyectable. En cambio, los microelementos sí se pueden dar tanto por boca como inyectables, pero también va a depender mucho de esos factores que hablamos hace un rato y principalmente de las interacciones. Porque el ejemplo siempre lo damos el de cobre. Si yo tengo en el agua sulfato y en el piso molibdeno y están consumiendo posiblemente mucho, ¿qué sentido tiene que yo le aumente la cantidad de cobre por boca, que a veces sin estar seguro lo que se puede llegar a absorber? Y como el cobre, por ejemplo, es un micromineral, se puede dar directamente inyectable. Y es uno de los que más se utiliza, por otro lado. Entonces, bueno, llegar a esta etapa ya es nefasto muchas veces para los animales que están afectados, a no ser que sea algo muy agudo y se pueda resolver en forma inmediata. Cuando son carencias crónicas, a veces no se puede llegar a... para la vida tal vez no hay problema, pero para la función se puede considerar un animal productivamente perdido. Esto como ejemplo para que vean, y lo llevo otra vez un poco al plano de la vaca de tambo, aunque ocurre en todas las vacas. El problema es que la vaca lechera a veces están pariendo y a los 2 o 3 días están produciendo, hasta las vaquillonas, están produciendo 30 litros por día. Por lo tanto, hay un cambio metabólico tremendo en el parto. Fíjense en las variaciones en distintas hormonas y en algunos requerimientos como de calcio y glucosa de un momento a otro, en el cual cuando
esa producción es muy importante, no alcanza a ser suplida por la nutrición que se le está brindando al animal, por lo tanto, sí o sí caen con alguna manifestación de enfermedad. Simplemente como ejemplo. Otra clasificación que hay que tener muy en cuenta, que va atado a las interacciones que hay, es en primarias o simples o secundarias. Las primarias es que falta el mineral, por ejemplo, en el suelo y en la planta. Y no hay necesariamente que tengan alguien que las está interfiriendo, sino que falta en cantidad suficiente. El cobre, en varios lugares del mundo, en nuestro país, tenemos lugares donde hay carencias primarias y en muchos también hay carencias secundarias. Y en algunos existen las dos. La secundaria es cuando hay algún otro elemento que interfiere en su absorción. De ahí el concepto de biodisponibilidad. Bien. Y con respecto a las vitaminas, simplemente recuerden, ya lo vieron, ya terminamos la parte general de vitaminas liposolubles, hidrosolubles y algunas características en su absorción. Algunas vitaminas como la A y la D, si se dan en exceso, producen patologías. Con respecto a la A, produce problemas óseos, pero no los veo mucho en bovinos, pero está siempre la hipervitaminosis A, característica que se ve en el gato. Yo la he visto en un mes, vi 2 casos clínicos que se presentaron y se da cuando se le da mucha vitamina A los gatos y se los da de comer hígados crudos. Y porque cree la gente que el hígado es un buen alimento. Sí, es buen alimento, pero tiene mucha vitamina A y produce unos problemas óseos tremendos. Y la vitamina E sí es conocida, la vitamina D es conocido, que ustedes lo vieron como intoxicación por el Solanum malacoxylum, o duraznillo blanco, el enteque seco, eso produce un aumento de la absorción de vitamina D y produce calcificación de muchos tejidos blandos donde hay mucho colágeno. Llámese arterias, ligamentos, tendones, yo he visto también pulmón, corazón, etc. Bien, eso por el lado para que tengan un pantallazo general de lo que son las carencias o las enfermedades metabólicas. Bueno, dentro de alguna, hoy vamos a ver una, y durante esta semana y la próxima vamos a ir desarrollando otras. Y quería hablar un poco de la hipovitaminosis B1, también conocida, la van a leer en los libros como la polioencefalomalacia. En realidad la polioencefalomalacia, como verán, la doctora Machado me ha cedido el PowerPoint y agregamos algunas cositas nomás. La polioencefalomalacia, ustedes lo vieron en patología general como una lesión del cerebro, de la sustancia gris. Pero la etiología puede ser variada. Dentro de esas etiologías, la hipovitaminosis B1 o carencia de tiamina es una de las más conocidas. A los que pueden afectar, puede ser a casi todas las especies, pero los rumiantes, digamos, es en la que más se evidencia por los sistemas de producción y por el factor principalmente alimenticio al que se los somete. Para definir bien, para que recuerden, polio, encéfalo y malasia. Es decir, polio es gris,
encéfalo se refiere al cerebro, y malasia es reblandecimiento, es decir, reblandecimiento de la sustancia gris del cerebro. También existe, por supuesto, la leucoencefalomalacia, que en general la vemos bien, se ve mucho más en el equino a causa de una toxina generada por un hongo, creo que era el fusarium, ¿no? En los marlos de maíz. En general, afecta a los rumiantes, puede afectar también a ovinos y caprinos. Algunas bibliografías lo dan más como entre 9 y 12 meses, pero le hemos visto y muchos colegas ya lo han descrito incluso hasta los 24 meses de edad. Y clínicamente se presenta en general con amaurosis, es decir, ceguera de origen central e hipertensión endocraniana. Y anatomopatológicamente hay necrosis de la corteza cerebral. La corteza cerebral, recuerden, que es la que es de sustancia gris. Después en la médula se invierte. Desde el punto de vista etiológico, puede ser una carencia primaria o secundaria, es decir, o falta tiamina por falta de producción o de consumo, o está, pero está limitada su biodisponibilidad. Por ejemplo, el azufre es un elemento, lo nombramos hoy como macroelemento, que es necesario para varios metabolismos. Recuerden que hay muchos aminoácidos que tienen azufre. Incluso para nivel microbiano, a nivel ruminal, es muy necesario. Pero cuando este azufre está en exceso, se produce una alteración en la vía metabólica para que se produzca la tiamina. Pero también puede ser a causa de déficit de cobalto, que era un micromineral, en general no es muy común. También el déficit de cobalto produce, lo nombramos en anemia el otro día, con la anemia perniciosa, por la carencia de vitamina B12, en este caso. En la intoxicación por plomo también se puede ver la polioencefalomalacia. En la intoxicación por sal siempre fue más frecuente verla en cerdos cuando los alimentan con suero de quesos de las industrias. Es un subproducto que hoy algunas industrias ya le sacan y queda prácticamente agua salada, pero en muchos casos quedaba mucho lactosa y muy poquita proteína, pero como era por los quesos, siempre era muy salado. Bueno, cuando no estaban acostumbrados, producía intoxicación por sal. Yo alcancé a ver en un bovino una intoxicación por sal realmente sobreaguda, no pude hacer mucho, que no estaba acostumbrado y se pasó a un lote de animales en el cual se le daban y estaban acostumbrados. La intoxicación hídrica, lo nombramos el otro día por otra causa, por la de anemia, pero la intoxicación hídrica en cierta forma se podría decir, aunque parezca algo paradójico, pero tiene casi la misma fisiopatología que la intoxicación por sal. Es decir, si se consume mucha sal, eso lleva a que el animal se produce una hipertonicidad del plasma y eso hace, deshidrata el cerebro, si no tiene tiempo para adaptarse, que generalmente suele ser agudo y no tiene tiempo, entonces produce signos nerviosos, a veces irreversibles. En cambio, la intoxicación hídrica, hay hipertonicidad del plasma porque se produjo una deshidratación hipertónica y después el animal consume mucha agua y el cerebro se hidrata. En los dos casos se va a terminar de hidratar porque en la intoxicación por sal, si una vez que consume agua se produce un efecto de rebote y hay edema cerebral. En los dos casos termina con edema cerebral. También hablan de intoxicación por melaza, que es un subproducto de la manufactura del maíz.
y la toxicidad por urea, que en definitiva es lo mismo, la encefalopatía hepática también produce la misma lesión. Como factores predisponentes, tenemos una insuficiente o nula síntesis de tiamina en el rumen. El rumen, dijimos, las bacterias gram negativas son productoras de todo el grupo B. Cuando estas bacterias no pueden llegar a reproducirse en cantidad adecuada o mueren por alguna situación como la acidosis ruminal o hay falta de fibra, no se desarrollan y no producen su cantidad suficiente de tiamina. A su vez, la acidosis ruminal hace que la tiamina se destruya. Hay también ciertos vegetales que destruyen la tiamina porque tienen tiaminasas, cambios en la alimentación sin adaptación, falta de fibra, exceso de hidrato de carbono que dije recién por una acidosis ruminal, y alteración del pH ruminal o presencia de algunas micotoxinas y algunos fármacos. Por ejemplo, nombran como fármaco, hay varios, pero el amprolium es uno de esos que es un coccidicida o coccidostatina. Hablamos del exceso de sulfatos. Hay algunas bibliografías que nombran esta causa como muy importante en la carencia de tiamina y afecta, hay dos vías, porque dijimos que los sulfatos son necesarios y hay dos vías metabólicas del sulfato del azufre. Una que es asimilatoria, donde hay una reducción del sulfato sulfuro y la incorporación a compuestos orgánicos. Llámese también cisteína y metionina, que son aminoácidos azufrados. Y también en la proteína microbiana. Y por otro lado, una disimilatoria, que es la producción de energía dada por los microorganismos del rumen, donde usan sulfato como aceptor terminal de electrones. Cuando estas vías se alteran y queda mucho azufre sin utilizar, es donde actúa con un efecto antitiaminasa, que por ejemplo hace esto. Las tiaminasas lo que van a hacer es inhibir la absorción y fosforilación y la utilización de la tiamina. Y actúan alterando un puente metilo que hay acá, no importa, no recuerden esto, simplemente está como ejemplo. Acá hay un puente metilo que destruyen ese puente y no permite su utilización. ¿Y dónde actúa la tiamina? En el ciclo de Krebs. A nivel del succinato y la succinilcoenzima A, por lo tanto, en definitiva, la tiamina va a ser necesaria para la obtención de energía y uno de los órganos que más sufren es el cerebro y esto afecta también la irrigación, como vamos a ver, y recuerden que la parte del cerebro que más irrigada está en la corteza cerebral es la que más se afecta. El pirofosfato de tiamina es indispensable para la descarboxilación oxidativa, esto lo habrán escuchado en el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido pirúvico, que es esencial para la oxidación completa de la glucosa a través del ciclo de Krebs. Así que vean que está en una vía metabólica fundamental para el organismo. Cuando afecta a la parte nerviosa, hay una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono del cerebro. Recuerden que el cerebro, utiliza mucho el ciclo de las pentosas. Se producen lesiones a nivel del endotelio capilar y lo que produce son trastornos circulatorios con hipoxia, edema cerebral, aumento
del líquido cefalorraquídeo y aumento de ese edema cerebral, aparte produce un aumento de la presión endocraniana y necrosis de la corteza del cerebro. Después vamos a ver algunas fotos. A veces no es muy evidente la lesión, pero este cerebro un poco lo que quiere decir es que las circunvoluciones se ven bastante bien, pero si quisieran volver a poner la tapita del cerebro que se sacó acá, es difícil porque está sobrepasando levemente los límites. ¿Por qué? Por el edema cerebral que tenía este animal. Puede producir en general trastorno del comportamiento. Acuérdense que la parte del cerebro, de la sustancia gris, es la parte que tiene la conciencia. Por lo tanto, da somnolencia, una importante depresión y anorexia. Algunos autores describen que puede haber un periodo, en el caso que se instaure la hipoxia en forma muy rápida, un periodo de excitación. También afecta a los núcleos de algunos nervios y a la parte parietal, principalmente parietal y occipital del cerebro. En la zona occipital es donde se procesa la parte de la visión. Por lo tanto, uno de los signos que nombramos hoy que aparecía en esta carencia es la amaurosis o presencia de ceguera central. También puede desaparecer el reflejo palpebral, pero no el de la córnea, no el corneal. De la vermiosis, hay un estrabismo rotatorio, esto es bastante llamativo. Nistagmo, acuérdense, el nistagmo es el movimiento involuntario de los ojos, que en este caso puede ser tanto vertical como horizontal. Fíjense, en este animal, normalmente, se tendría que haber puesto un ojo normal, pero la pupila, en el bovino podemos detectar esto fácilmente porque la pupila es rectangular y en forma horizontal al piso, ¿no? Y por eso se pone de forma vertical. Por eso se llama estrabismo rotatorio, porque afecta más a unos músculos que a otros y rota el ojo. También hay deambulación, gira en círculos y presión cefálica o posiciones raras. Ahora vamos a ver algunas fotos. Esto es la presión cefálica. Toda vez que haya un aumento de la presión endocraniana, en general este es un signo bastante evidente de eso. Una depresión a veces pasan horas o pueden pasar hasta algún día teniendo presión sobre objetos duros. Odontoforesis y movimientos masticatorios en vacío. La odontoforesis es el rechinamiento de los dientes y en lo que denominan posición de astrónomo. Ahora vamos a ver también un video donde es muy evidente. También esto lo podemos tomar, este animalito, se nota que le han sacado líquido cefalorraquídeo de la cisterna magna, porque ese signo también puede ocurrir en la encefalitis y en las meningitis. Alejandro. Sí. Esa imagen, esta es la del astrónomo. Este es el signo del astrónomo. La que mira para arriba. Gracias. La otra, en realidad esta también, que es el mismo ternero que estaba acá, pero en un momento se nota que lo han movido algo y se ha puesto en esta posición. Esta, si no me equivoco, es una foto del doctor Peruzzi. Esta es la foto de un libro del Rosenberger. Esto lo podemos denominar como opitótono, ¿no? También hay fibrilaciones musculares y puede haber convulsiones. No siempre.
Hay una ataxia, incluso en algunos animales, bastante llamativa, que le llaman de paso militar, porque levanta mucho los miembros. También se mueve para un lado o para el otro, y a veces cuando gira un poco la cabeza o quiere girar en círculos, el animal se cae. Miren, a ver si podemos ver este video, si no se corta, está muy bueno, me lo facilitó Selva Machado. Fíjense el ambiente, que esto es un feedlot. El animal debe tener un poco menos del año. Fíjense que hay una astasia, es decir, tiene que abrir los miembros para mantenerse, y cómo levanta la cabeza, lo del síndrome que le llaman del astrónomo, o mirando a las estrellas. Le cuesta, tiene ataxia cuando camina. Este no levanta demasiado los miembros, pero este ahí se va hacia los costados. Y el animal aparte está ciego. Es una de las primeras cosas que aparece en la ceguera. A veces se atropellan. Yo, por ejemplo, tuve un caso en un ternero que debe haber tenido 4 o 5 meses de edad, y bueno, habían visto que sí, que atropellaba a los comederos, el bebedero, como que seguía a los otros animales, y prácticamente era el único signo que tenía la ceguera, tal vez porque lo agarramos a tiempo. Por supuesto, el diagnóstico hay que tener en cuenta la reseña. Dijimos que los animales dentro del año, pero hasta los 2 años de edad son donde más aparece, es decir, es raro que se manifieste de más grande, pero tampoco está exento. La anamnesis, tener en cuenta mucho la alimentación. Hay algunos autores que describen, porque algunas bibliografías o algunos trabajos dicen que es más, se presenta más en feedlot, pero hay algunos autores, algunos colegas de la provincia de Buenos Aires que han hecho, han analizado en los diferentes sistemas y han encontrado tanto en consumo pastoril a campo como racionados y todo, que casi la misma prevalencia que en el feedlot. Así que bueno, eso puede ser un poco relativo. Yo me olvidé de subir un video, pero tuvimos un caso hace 2 meses atrás de un colega en Santiago del Estero, en pastoreo a campo con racionamiento de silo, etcétera, pero aparentemente es polioencefalomalacia. Había algunas, no fue fácil o no está bien definido bien el diagnóstico, ¿no? Pero para ese lado ahí. Ver bien los signos, y ahora vamos a ver las lesiones. Las lesiones son variantes bastante orientativas, no siempre se ven a simple vista, macroscópicamente, pero ahí nos puede orientar la histopatología. Podemos mandar líquido cefalorraquídeo. Para diferenciar, por supuesto, pueden hacer un hemograma, porque si hay alguna otra enfermedad, a veces esto podemos hacer un hemograma. El líquido cefalorraquídeo, si pueden, lo pueden sacar del espacio lumbosacro, aunque suele salir 1 o 2 mililitros nada más. De la cisterna magna, como vimos en el caso del ternero, se puede hacer con un poquito más de cuidado, porque es un lugar, en general, no hay un alto riesgo, pero puede ocurrir algún riesgo de lesionar o de pinchar a veces algún vaso. Dentro del líquido cefalorraquídeo, uno de los análisis que se hace, aparte de la celularidad, es la reacción de Pandy, y en este caso es Pandy negativo, aunque cuando está la enfermedad muy avanzado puede llegar a dar dudoso.
En cambio, cuando hay alteración del líquido por una encefalitis, una meningitis, es PANDI positivo. Y ahí aumenta la celularidad también. Y uno de los que se utiliza es la respuesta al tratamiento. En muchas enfermedades la respuesta al tratamiento es una de las cosas que utilizamos para diagnosticar. Después vamos a ver que a veces la respuesta puede ser rápida. A nivel de sangre hay algunas determinaciones un poco más difíciles de hacer. Una es el aumento del ácido pirúvico, porque en ese ciclo de Krebs, que pasaba de succinato a succinilcoenzima A, previamente, yo no les mostré, pero estaba el ácido pirúvico. Al no poder completarse el ciclo de Krebs, el ácido pirúvico aumenta y pasa a sangre. Entonces es uno de los que se puede llegar a determinar. El lactato también aumenta, porque termina habiendo una obtención de energía por el ciclo anaeróbico. Y hay algunas enzimas que son las transcetolasas que disminuyen la actividad porque son las que necesitan la tiamina como cofactor. No pude determinar y encontrar por qué, y me olvidé preguntar a la Selva, el aumento de la CPK. No sé si por ahí Pablo o Pepe saben, pero no pude encontrar el por qué el aumento de la CPK, pero ya lo vamos a averiguar. Lo que sí puede tener el líquido cefalorraquídeo, a veces un poco aumentada la presión, pero en la forma aguda puede haber un poquito aumento de las proteínas, pero en general no. Y en las formas muy crónicas, decía que pasó mucho tiempo, a veces sí puede llegar a dar la reacción de PANDI dudosa por aumento de las proteínas y puede aumentar la celularidad. Se pueden hacer otros análisis, incluso a nivel ruminal, a ver si hay presencia de tiaminasa, o el mismo líquido ruminal, por supuesto, puede orientar para saber si faltan bacterias gram negativas, hay muerte de gram negativas, y en general, y el medio es muy ácido,